Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas que están por acá conectados? Bienvenidos una vez más a mi canal, a este su canal, ¿A quién iré? Estamos hoy en el tercer vídeo la tercera parte, podríamos decir, del tema acerca de los hermanos de Jesús, los hijos de María. Algunos dicen que María no tuvo más hijos que Jesús. Eso no es comprobable en la Biblia. Y por el contrario, vamos a dar hoy un poquito más de evidencias de que efectivamente la Biblia nos afirma literalmente que Jesús tuvo más hermanos. Es difícil debatir contra 10 versículos que literalmente dicen que efectivamente Jesús tuvo más hermanos. Entonces, no hay duda de que Jesús tuvo más hermanos. Sin embargo, hay algunos que dicen que la palabra hermanos significaba primos o parientes lejanos o parientes cercanos podría ser, y vamos a darnos cuenta el día de hoy de que eso no es así. También vamos a analizar otra postura un poquito también que dice que los hermanos de Jesús podrían ser miembros de su grupo, es decir, sus discípulos, por ejemplo, o algunos fieles, o algunos hermanos de la iglesia, como llamamos ahora al hermano de la congregación. Sin embargo, podemos analizar también que en ese tiempo no existía una congregación como tal, porque Jesús estaba todavía en formación de sus discípulos, quienes iban a ser luego, claro, los obispos de las diferentes iglesias que conformarían la iglesia en general o universal y el cuerpo de Cristo. Entonces, también por ahí vamos a hablar un poquito de eso, y también la palabra hermanos, dicen algunos que podría significar eso, literalmente hermanos, pero que en realidad eran los hijos de José de un matrimonio anterior o antes de que se casara con María. Vamos a analizar todas estas posturas y nos vamos a quedar con la última, que es efectivamente Jesús tuvo más hermanos, hermanos de forma literal, hermanos de carne y hueso, hijos de José y María, y que vivieron con él en la misma casa durante muchos años. Y pues vamos a analizar estas posturas a la luz de las escrituras. No me estoy inventando yo nada, no es un invento teológico, ni es un invento de la tradición oral, ni tampoco de libros apócrifos, ni nada por el estilo. Vamos a darnos cuenta que la misma palabra de Dios es la que nos va a guiar para entender el sentido correcto de la palabra, hermanos. Y aquí, como lo ven en la portada de esta presentación, vamos a estar tratando el tema del significado de la palabra hermanos en 10 pasajes, en 10 versiones distintas de la Biblia, incluyendo dos versiones católicas. Una que es la versión popular o más fácil de entender, Dios habla hoy, y otra la famosa Biblia de Jerusalén, ¿verdad? Tan respetada por el gremio o el grupo católico romano. Vamos entonces a darnos cuenta que hay 10 pasajes y yo me he dado a la tarea de compilar estos 10 pasajes que son los que hablan en estos términos, y vamos a ver las similitudes entre las versiones, porque algunos dicen, bueno, es que las versiones protestantes o evangélicas son diferentes a las católicas, y nos vamos a dar cuenta acá de si eso es realmente cierto o es falso. Las editoriales, por lo general las editoriales cristianas, siempre tienen mucha seriedad a la hora de traducir las escrituras, y a excepción de una traducción que anda por ahí de los Testigos de Jehová, que está completamente retorcida, tergiversada, incluso incluyeron autores ahí que no existen, no están de acuerdo, sus autores no deberían existir ahí. Es más, esos autores se dieron cuenta de esto y mandaron a borrar sus nombres de esta Biblia tergiversada. A excepción de esa, todas estas que vamos a ver ahorita son fieles a la palabra, a los manuscritos, a las copias de los manuscritos de los idiomas originales, y están traducidas acá en español. Para que sea más fácil, vamos a ir viendo uno por uno, y vemos acá, por ejemplo, que el pasaje que vamos a estar viendo en primer lugar sería Mateo 12, 46 al 49, y nos dice lo siguiente: su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, y le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí
mi madre y mis hermanos. Entonces vemos un doble sentido acá en este pasaje que debemos entender muy bien antes de continuar. Primero, alguien le está hablando de forma literal de la madre y los hermanos de Jesús. ¿Por qué? Porque así está narrando el relato Mateo. Y dice que alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera. Literalmente alguien buscó a Jesús y le dijo, oye Jesús, ahí están afuera tu madre y tus hermanos. Y entonces él respondió de una forma distinta, metafórica podríamos decirlo, o con un sentido figurado distinto, en el sentido de que no se va a referir ahora literalmente a su madre y a sus hermanos, sino que va a ser una transformación de estos términos más espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús no responde diciendo, vengan, déjenlos pasar. No, aprovecha la ocasión y dice, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Como diciendo, yo no sé de qué me está hablando. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Está negando a su madre, María? ¿Está negando a sus hermanos, hijos de María y José? Vamos a ver qué dice el pasaje aquí. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. De alguna forma, él está diciendo, no me importan tanto mi madre y mis hermanos carnales, o de carne y hueso, o de sangre, o hermanastros, podríamos decir, porque, bueno, en algún sentido, hermanastros, ¿por qué? Porque Jesús es hijo de María, engendrado por el Espíritu Santo, pero no hubo contacto con José, su padrastro, podríamos decirlo, José. Entonces, los otros hermanos sí eran de José y María, pero él dice, no me importa mi familia terrenal o las denominaciones que adjudican las personas a diferentes familiares, primos, hermanos, no me importa eso, me importa más estos que están aquí conmigo, estos son mi familia espiritual, estos son mi madre y mis hermanos. Todos los que siguen, los que están conmigo, los que hacen mi voluntad, o la voluntad del Padre, diría Jesús más bien ahí, todos los que siguen la voluntad del Padre a través del mensaje que les estoy dando, son mi madre y mis hermanos. Este es el mensaje que estaría dando acá, explicándolo de una forma muy general, ¿verdad? Muy sencilla, estaría dando Jesucristo. Y ahora vamos a ver algo muy interesante por acá también. Acá tenemos Reina Valera actualizada. Esta es la primera con la que leí el texto, fue la Reina Valera 1960. Luego tenemos Reina Valera actualizada, Reina Valera 2000, la versión BTX 3, la BTX 4, la Nueva Biblia de las Américas, Biblia de la Palabra, nueva versión internacional, traducción lenguaje actual, nueva traducción viviente, Biblia de Jerusalén, y la Biblia, estas dos últimas son católicas, la Biblia de Jerusalén y la Biblia Dios habla hoy, católico-romanas, perdón, para ser más exacto en la terminología que estamos empleando hoy. Y entonces vemos que, por ejemplo, en todos estos pasajes hay como un check aquí de color verde que yo agregué, que significa que este pasaje está tal cual está aquí, literal, en todas estas versiones. No exactamente en las mismas palabras, pero el mensaje se mantiene exacto. Y sobre todo lo que me interesa aquí es la palabra hermanos, si cambia en una de esas versiones. Esta palabra hermanos o madre se mantiene en todas estas versiones, no cambia. Es decir, las Biblias católico-romanas no cambian la palabra hermanos por parientes, ni por primos, ni por ninguna otra. Esto es muy interesante y es un dato importante que debemos tomar en cuenta. ¿Por qué no lo cambiaron? Es la pregunta que nos podemos estar haciendo por acá. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose fuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Entonces podemos ver que hay una similitud en ambos pasajes, tanto en Mateo como en Marcos. En este caso Marcos 3, 31 al 34. Es un pasaje paralelo. Y como vemos por acá también, todos los check están en verde, excepto
el último, que dice tu madre y tus hermanos y tus hermanas. Agrega acá la Biblia Católico Romana, Dios habla hoy. Tu madre, tus hermanos y tus hermanas. Ahí agrega entonces hermanas, pero en las demás versiones es exactamente igual. No se agrega la palabra hermanas, sino que se mantiene mi madre y mis hermanos. Y cuando habla ella arriba, tu madre también y tus hermanos, se mantiene exactamente igual. Muy bien, vamos ahora a Lucas, que es el siguiente pasaje, paralelo también. Y hay un cambio aquí pequeñito. Vamos a leer entonces qué dice Lucas. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Vean que aquí hay un detalle, o dos detalles más bien, que nos agrega Lucas a este pasaje. Dice, su madre y sus hermanos vinieron a él. Entonces se acercaron, es decir, no estaban con él, estaban lejos. No lo seguían siempre. Esto es lo que nos hace pensar, es que no estaban con él los familiares de él. ¿Qué estaba haciendo María en otro lugar? ¿Qué estaban haciendo sus hermanos en otro lugar? Podríamos preguntarnos, ¿por qué no estaban con Jesús? ¿Por qué no le estaban siguiendo? Es interesante la pregunta. Pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Okay. Estaban lejos y en ese momento no pudieron acercarse a él porque era tanta la gente, las personas que estaban alrededor, que no permitían que se acercara. Si ustedes van a un concierto, por ejemplo, esos que son de multitudes, de cientos o miles de personas, usted no puede atravesar esa multitud para llegar cerca del escenario. Usted se tiene que quedar atrás. Si llegó de último, no va a poder pasar, no lo van a dejar pasar, no va a ser tan fácil. Y si usted tiene una emergencia, va a tener que estar empujando y tropezándose con la gente, lo pueden golpear y llega un momento en que la multitud está tan apiñada que probablemente no va a poder moverse porque las personas están muy cerca. Es probable que era tanta la gente que quería escuchar a Jesús que no dejaban, no permitían que ingresara alguien porque estaban ahí tapando la entrada, por decirlo de alguna manera. Pero alguien se dio cuenta y avisó a Jesús y le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo, les dijo algo muy interesante, muy importante acá, un detalle extra. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces no señaló a la multitud, perdón, a sus discípulos, ni los vio. En este caso, no detalla eso, sino que detalla, podríamos agregar lo que dijeron los otros evangelistas o autores de los evangelios de Mateo y Marcos. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Pero ¿se refería a quién? A sus discípulos, como dicen los pasajes paralelos. Entonces, no solo los que oyen la palabra de Dios, sino los que la oyen y la hacen también. Podemos entonces agregar algo acá a la interpretación de este pasaje. Jesús considera que la madre de él y sus hermanos, como ya vimos, no literalmente, sino en un sentido espiritual, sería más importante la familia de él, la que forme parte espiritualmente de él. ¿Por qué? Porque oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica, la hacen. Todo aquel que pone en práctica la palabra de Dios es madre de Jesús, es hermano de Jesús. Podríamos entenderlo de esta manera. En este sentido, vean que María aquí no toma relevancia en ningún momento. Nadie le abre campo a María. Vean que a muchas personas ven a María como alguien supremo, como una diosa casi, y la ponen a nivel del Padre Celestial. Y acá la multitud ni siquiera la deja pasar. No le dejaron entrar, no le dieron campo. Si hubiera sido una persona tan prominente, tan importante en la época o en la cultura, le hubieran dejado pasar. Pero no le dejaron pasar ni a sus hermanos tampoco, que venían con ella. Entonces ella no venía sola, sino que venía con los hermanos de Jesús. Entonces esto nos hace pensar también que eran familiares muy cercanos. ¿Por qué? Porque no los está dejando por ahí y ella no está viajando sola, no estaba acercándose a Jesús sola, ni tampoco estaba con Jesús. Entonces es importante que venía con sus hermanos. También vamos a ver ahora Mateo, otro pasaje diferente por acá, Mateo 13, 55 al 56, la primera parte. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Refiriéndose a Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José,
Simón y Judas, Jacobo, José, Simón y Judas, cita a 4 hermanos acá. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Y entonces se refiere a, vean en este orden, María, su madre, y lo detalla, María, su madre, y sus hermanos, y detalla los nombres de los hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Y además dice que tenía hermanas, además de estos 4. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Vamos a ver acá qué dicen las versiones o las traducciones, si coinciden o no en ambos pasajes. Vamos a aprovechar el anterior. Y vean que todas las versiones coinciden exactamente y no cambian ni la palabra hermana, ni la palabra hermanos, o hermanas y hermanos, ni la palabra madre tampoco. Es decir, todas las versiones están de acuerdo, todos los traductores, las casas traductoras de todas estas Biblias, las católicas y las protestantes, están de acuerdo con esos términos y no los cambian. Esto sería algo delicado para el catolicismo romano. ¿Por qué? Porque siendo una versión católica debió haber interpretado como se interpretan la tradición católico-romana, que no eran hermanos en realidad. Si hubiera querido decir parientes, lo hubieran dicho, no lo dijeron. Entonces aquí nos aclara las mismas versiones católicas que no eran parientes, que no eran primos, que eran hermanos. Entonces aquí podríamos descartar entonces el que eran primos y que eran parientes, o que eran hermanos de la congregación, porque no existía ninguna congregación en ese momento. Y si podemos hablar de que se trataban como hermanos los fieles o los seguidores, tampoco, porque estamos hablando de la madre y de los hermanos en el contexto en que lo está trabajando o tratando el evangelio acá. Está hablando de, no es este el hijo del carpintero, está hablando de hijo, está hablando de madre y está hablando de hermanos. No existe madre ni hijos en el ámbito espiritual de una congregación. No existe. Está viéndolos por separado. Entonces queda debatido y descartada esa posición o esa interpretación teológica. Y nos vamos ahora a Marcos 6, 3 al 4. Y nos dice, ¿no es este el carpintero? Y ahora no solo es el hijo del carpintero, sino que es carpintero. Entonces vemos que Jesús tenía como profesión la profesión de su padre o su padrastro, José, hijo de María. Y entonces nos detalla, antes dijo hijo del carpintero, ahora dice hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Y vuelve a resaltar, no solo acá en el pasaje anterior, como podemos ver ambos acá, no solo en Marcos 13, sino que en Mateo 13, perdón, sino que en Marcos 6 se recalca, se repite. El otro evangelista lo está viendo desde otra óptica, está explicándonos o contándonos el evangelio, y aún así toma los mismos elementos, repite la misma escena con otras palabras, y las versiones de la Biblia no cambian eso tampoco. Es literalmente Jesús tenía hermanos. Es lo que está diciéndonos la palabra de Dios. No es también aquí con nosotros, no están aquí también con nosotros sus hermanas, dice, y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Es decir, un profeta en su propia tierra, nadie lo honra, nadie le hace caso, nadie lo escucha. Y entre sus parientes y en su casa. Es decir, Jesús acá está haciendo un reclamo indicando que a pesar de que él es hijo del carpintero José, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón y sus hermanas, la gente dice que se escandalizaban de él por el mensaje que estaba dando, porque decían, este es un carpintero común y corriente, ¿cómo se para aquí frente a nosotros a hablarnos de la palabra de Dios? ¿Cómo es posible? Por eso se escandalizaban. Pero él dice, es que no hay profeta sin honra en su propia tierra, sino en su propia tierra. Es decir, los profetas de su propia tierra, de su propio lugar donde viven, no son honrados, no son escuchados. Y tampoco, no solo en su propia tierra, y acerca un poquito más el asunto, sino entre sus parientes y en su casa, y todavía lo acerca, entre sus parientes y en su casa. La palabra aquí parientes tiene que ver con toda la familia de Jesús, toda su parentela, pero además lo cierra aún más y en su casa, es decir, ni siquiera en la casa de él estaban viéndolo como tal, como el Mesías, como el
el Hijo de Dios. En este caso, podríamos decir que María tuvo un mensaje previo y José también, porque se casa con María y entiende que hay un propósito de Dios en esto. Pero aquí podríamos decir más bien que no es María y José. ¿Por qué? Porque los evangelios nos dan evidencias de que ellos tenían muy claro quién era Jesús. Desde la visita del ángel Gabriel, ¿verdad? Que le dijo, María, hágase conmigo tu voluntad. Y ella estaba clara de que iba a engendrar el Hijo de Dios, pero sus hermanos siempre estuvieron reticentes con recelo hacia Jesús y no creyeron el mensaje sino hasta después. Pero el vivir con Jesús, el experimentar y el observar los milagros y las señales que él hacía y luego el ver su muerte y resurrección hicieron todos esos elementos, esos acontecimientos hicieron que sus hermanos finalmente creyeran en su hermano que finalmente resucita de los muertos, ¿verdad? Y ahí ya no les cabía más duda. Pero en este momento Jesús está haciendo de alguna forma algún reclamo a su familia, a su parentela y a todos aquellos que estaban en su propia tierra. Y podemos ver acá que la palabra que se cambia acá en este caso es familiares en vez de parientes. Entonces hay una versión que es la Reina Valera actualizada que nos dice que no hay profeta sino en su propia tierra y entre sus familiares y en su casa. Todavía lo acerca más el mensaje. Y también hay otras versiones que cambian parientes por familiares, que es lo mismo para nosotros hoy en día, o en su propia familia, aquí todavía más fácil, que serían las versiones La Palabra, Nueva Versión Internacional y la traducción lenguaje actual. Y de ahí en adelante las versiones católicas son exactamente iguales. Y podemos ver acá que en la columna siguiente, perdón, de este pasaje de Juan 2:12, todo coincide, todas las versiones coinciden en este pasaje en los términos de madre y hermanos, que se traducen exactamente igual, de hecho con las mismas palabras en el original. Y dice acá, Juan 2:12, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. ¿Quiénes descendieron? Él, es decir, Jesús, ahí sí estaban juntos, descendió con su madre, sus hermanos, no los hermanos de María, los hermanos de Jesús, es decir, los hijos de María, y sus discípulos. Y hay una separación acá una vez más. Es decir, no pueden ser cercanos por religión o afines por creencia o una cosa similar, porque ni siquiera podemos hablar de una congregación, pero no puede ser así. ¿Por qué? Porque la iglesia surge después, en el libro de Hechos se nos explica cómo, en el Pentecostés, y empieza a predicarse el evangelio de una forma sobrenatural, y después de la resurrección de Cristo, Jesús encomienda la gran comisión de ir y predicar su evangelio a toda criatura. Y antes de eso no había una iglesia como tal, no existían lo que eran los cristianos, sino simplemente los seguidores de Cristo, los discípulos. Pero podemos ver aquí que está hablándonos de él, de su madre, de sus hermanos y de sus discípulos de forma diferenciada. Pero siempre tienen que ver estas palabras con la familia. ¿Por qué no nos dice sus parientes? Y ya, porque después de eso descendieron sus parientes y estuvieron allí no muchos días. Por algo la Biblia está traduciendo de una forma muy detallada que también tenía hermanos y aparte de los hermanos tenía discípulos, que no es lo mismo entonces discípulos que hermanos. Los discípulos literalmente o en forma carnal, humana, no eran sus hermanos de sangre, podemos decirlo de alguna forma. Sus discípulos no eran hermanos de sangre, sanguíneos o parientes cercanos, ni su madre tenía que ver con los discípulos tampoco. ¿Por qué? Porque este pasaje no es como los anteriores, que vimos que hay una parte en donde se toman madre, hermanos como literal y luego Jesús hace una interpretación más espiritual. Pero acá no, aquí es literal y se repite otra vez en el Evangelio de Juan la misma historia y en todas las versiones coincide como vimos acá. Todas las versiones está coincidiendo en todas las versiones de Reina Valera, BTX, la Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, en Nueva Versión Internacional y Biblia de Jerusalén y Dios habla hoy, todas exactamente igual.
Vamos a ver aquí el libro de Hechos 1, versículos 13 y 14 dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, y Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Otra vez nos resalta acá que estaba con María, o sea, Jesús estaba con María y con sus hermanos. Vean que acá, este libro de Hechos, sí, es en otra situación, mm, sí está hablando diferente de Jesús y de su familia. ¿Por qué? Porque dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con la madre de María, eh, perdón, con la madre de Jesús y con sus hermanos. Entonces estaban en el aposento alto, pero en este caso, el aposento alto, en este momento histórico, ya Jesús no estaba, ¿verdad? Estamos en Hechos, ya Jesús había muerto, resucitado y había ascendido al cielo, y ahora sí estaban unidos en Cristo, pero en Cristo ya no estaba. Ahí estaban en el aposento alto, orando todos juntos. Es decir, ahora sí estaban los discípulos de Cristo, la familia completa de Cristo, estaba María, estaban los hermanos. Aquí ya no se menciona al Padre de Cristo. Muchos teólogos dicen que ya había muerto, entonces no se menciona en muchos pasajes de la Biblia porque ya había fallecido mm, José. Y entonces podemos aquí ver también que ellos estaban ya juntos en espíritu también, en la familia espiritual de Cristo, pero también la familia carnal, en este sentido. Y vemos acá que solo se diferencia donde dice hijo de Jacobo. Vemos aquí donde dice hermano de Jacobo. Hay una diferencia ahí en una versión que dice, una dice hermano de Jacobo y otra dice hijo de Jacobo. Es la única diferencia acá. Vean, hijo de Jacobo, hijo de Santiago, que Santiago es San Jacob o San Jacobo, es lo mismo. Y vean que la diferencia entre hijo de Jacobo y por la mayoría de versiones podríamos decir que la traducción correcta es hijo de Jacobo o Santiago. Y no, como lo traduce acá la Reina Valera, hermano. Entonces no era hermano de Jacobo, sino en realidad era hijo. Aquí hay una corrección en las traducciones. En la mayoría de traducciones, podemos ver entonces en cuáles. Bueno, acá, en la que está aquí de primer lugar, Reina Valera actualizada. Y luego nos vamos acá abajo, en línea también. Todas estas versiones que estamos viendo acá en pantalla serían en línea. Las podemos ver acá, la nueva versión de Nueva Biblia de las Américas, la palabra, nueva versión internacional, traducción lenguaje actual, nueva traducción viviente, Biblia de Jerusalén y Dios habla hoy. Todas estas coinciden en que era hijo. Pero en este caso es hijo de Jacobo, en lo que varía. Y no, en realidad no está variando nada del pasaje que diga que tenga que ver con la madre y los hermanos de Jesús. Vemos por acá, ahora en Corintios 9, 5 que dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Y en este caso, la palabra hermana, por el contexto y por lo que están diciendo acá, obviamente no significa una hermana hija de mi papá y mi mamá. No, significa acá una mujer. Yo lo que quiero es una mujer. Entonces, no, mi mujer, mi esposa. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Entonces, ven, hermana por mujer, dice. No dice una hermana solamente, sino una hermana por mujer. Es decir, ahora sí, estamos hablando de Corintios. Ahora sí podemos hablar de la congregación. Ahora sí podemos decir que la palabra hermana se usa en el contexto eclesial de la iglesia, de la congregación, de los miembros que componen la iglesia de Cristo. Aquí sí, porque se está hablando de hermana por mujer. ¿Y cómo yo sé exactamente eso? Bueno, veamos lo que dicen las otras versiones. Y aquí sí hay una gran diferencia entre la Reina Valera 1960 y las demás. Vean que acá
la traducción correcta o más fácil de entender. No, no es que la Reina Valera 60 sea incorrecta, sino que podría tender a ese sesgo católico romano que piensa que una hermana puede ser una hermana siempre carnal, o que todo lo contrario, que cuando se refiere siempre a hermanas, se refiere a hermanas en la fe, ¿no? Y ya explicamos por qué, por el contexto. En el momento histórico hay una diacronía ahí. No podemos hablar igual después de los hechos que antes de los hechos de la congregación o de los hermanos y las hermanas de la congregación, si no había en ese momento. Y vean que todas las versiones prácticamente están diciendo que es una esposa creyente, una hermana como esposa, una hermana como esposa, una esposa creyente. Entonces vean que aquí cambia algunas ideas, pero siempre cuando se mantiene hermana, dice como esposa, en vez de como mujer, para que se entienda todavía más claro. Pero algunas versiones, como estas dos de arriba, dicen una esposa creyente o una esposa creyente, una mujer cristiana, una esposa creyente, o no tenemos derecho a traer a nuestras esposas, dice una versión, una esposa cristiana, una mujer cristiana, y las versiones católico-romanas dirían, entonces, estas dos últimas, una mujer cristiana, una esposa cristiana. Entonces, podría leerse una mujer cristiana. No tenemos derecho a traer con nosotros una mujer cristiana por mujer, o como esposa sería, o también sería una esposa cristiana en la Dios habla hoy. Entonces, vean que acá nos queda claro por la mayoría de versiones que coinciden en que este pasaje lo que nos está hablando es de hermana como mujer o hermana como esposa, para entenderlo más claro en el contexto de nuestro idioma, el español actual, se está refiriendo acá a una hermana que sería en la fe, que ellos tenían derecho a tener una hermana en la fe como mujer o como esposa. Eso es lo que está diciendo aquí claramente. Y en el último, Gálatas 1:19 nos dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y aquí claramente también nos está hablando de Jacobo como el hermano del Señor. Este es Jacobo o Santiago, San Jacob o Santiago. Es el mismo Jacobo, que es el hermano del Señor, que es muy probablemente, porque coinciden la mayoría de teólogos en esto, el escritor del libro de Santiago, que está en la palabra del Señor. Antes, en orden, sería el libro que está antes de Pedro, de la carta, el libro de Pedro, perdón, que sería el que está después de Santiago. Y Santiago estaría antes de Hebreos. Ese escritor, Santiago o Jacobo, o San Jacob, es el hermano del Señor, el hermano de Cristo. Y está hablando aquí que él era apóstol, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Se está refiriendo a él también literalmente. Y vean que todas las versiones coinciden con el hermano del Señor, no la cambian, no dicen pariente del Señor, no dicen primo del Señor. Tampoco aquí se está refiriendo como si se refiere en Corintios, ¿verdad? En Corintios acá se refiere a esta palabra hermana como pariente, perdón, no como pariente, sino como hermana en la fe. Pero acá, por el contrario, en Gálatas 1:19 se está refiriendo literalmente al hermano del Señor, como en los otros versículos que vimos en los otros pasajes. Muy bien, para no extendernos mucho y ampliar este tema, vamos a hacerlo en un siguiente video, en el video que seguirá este, para que ustedes tengan claro aún más todo esto que acabamos de ver. Entonces, como conclusión, podremos hoy decir que la interpretación de todas estas versiones de la Biblia, de todas las casas bíblicas, las sociedades bíblicas unidas y todas las demás casas bíblicas que han traducido la Biblia de los idiomas originales al español, coinciden en que cuando se habla de hermanos, siempre es lo mismo. Cuando se habla de parientes, siempre es igual. Cuando se habla de primos, cuando se habla de hermanas, cuando se habla de madre, todos coinciden en este sentido. Y acá no vimos, por ejemplo, en ningún lado a la palabra primo en estos 10 pasajes. Entonces, ni eran primos de Jesús, ni eran
hermanos en la fe, como vimos que el contexto no lo indica porque ni siquiera había iglesia. Jesús estaba apenas formando a sus discípulos para que la iglesia de Cristo pues surgiera de ahí. Y entonces tampoco estamos hablando de hermanos o hermanas en la fe. Y además el único pasaje que habla de hermanas en la fe estaría entonces en Corintios, donde los discípulos reclaman que los apóstoles tienen a sus esposas y que ellos también tienen el derecho de llevar a sus esposas, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, ya en Corintios sí había una congregación y ese contexto es diferente, como vimos. ¿Por qué? Porque ahí sí se refiere a hermanas en la fe. Entonces, vean que el contexto del pasaje nos indica si es una hermana en la fe o si es una hermana en carne, una hermana que sería hija de mi padre y mi madre, o si es otro diferente. Vamos a ampliar esto con más detalle con las etimologías, los originales, qué significa la palabra hermanos y hermanas, qué significa la palabra parientes, qué significa la palabra primos, para tener aún más claro lo que estamos viendo en este vídeo. Y nos veríamos en el siguiente. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y espero que haya sido de bendición, de provecho esta enseñanza para ustedes el día de hoy.